noches a todos mis hermanos que me está escuchando, que me está viendo ahora, a todos los hermanos, mis hermanos haitianos que está viviendo en países extranjeros, en países latinos, que hoy vengo a hablar con ustedes, a mis hermanos, que en este año 2011 tenemos un nuevo presidente. Un nuevo presidente, señores. Por eso usted puede ver todas mis cosas. Estás arreglando para irme de aquí. Aquí no me quiero quedar más, ni un minuto más. Me quiero ir de aquí, señores. Por eso vengo a hablar con ustedes, mis hermanos haitianos que me está escuchando. Tenemos un nuevo presidente. Este presidente es un hombre que sepa de todos nuestros sufrimientos, señores. Que este hombre, el señor Michel Martelly, señores, mis amigos, vamos. Yo sé que usted está viendo en países extranjeros en donde usted habla español de día y de noche. Por esto hago este video en español, para que usted me entiende, para que usted me escucha, señores. No hay más tiempo para quedarnos en el país extranjeros. Vámonos ya, porque en Haití, señores, tenemos playa también, tenemos cosas bonitas también, porque, señores, hay mis hermanos, algunos de mis hermanos que tienen 10, 20, 14, 25, 30, 40, 50, 60 años viviendo afuera de nuestro país, que nunca ha ido porque no quise ir. Por eso, señores, yo hago este video en español para que usted me entiende. Usted que está viviendo en Santo Domingo, usted que está viviendo en Boca Chica, en San Pedro de Macorís, en La Romana, en Sosúa, en Cabarete, en Higüey, en Punta Cana. Es el tiempo, es el año, señores, para agrupar nuestras cositas, como hago yo, hago todos mis bultos ahí. El día 16 de enero ya me voy. Cuando mi presidente tiene la silla, ya se siente en la silla, ya el señor Sitiki, este señor que entiende nuestro problema, que entiende nuestro sufrimiento, que entiende cómo el pueblo tiene que vivir. Señores, este video no lo hago para que usted pueda hablar en español, lo hago para para que usted entienda, para que usted sepa lo que hay este año. Este año es el año para salir de todas las cosas malísimas, para salir, para vivir en otro mundo, porque Haití también, señores, es bonito. Es bonito. Tenemos el sol también, un sol maravilloso. Tenemos muchísimas personas lindas, un país tan lindo. Señores, a mí yo no quiero quedarme más viviendo con este frío, esta nieve que me da a veces, ganas de llorar, porque a veces cuando hay tanto nieve para salir afuera no es fácil. Tenemos un país con sol, un país caliente. Por eso, señor, vengo a decirte a ustedes, vamos, el Señor Dios ponga a este hombre
en nuestro camino para, para que este hombre viene por nosotros, viene a levantar a nosotros en estas cosas. Mira cómo está en nuestro país ahora, que solamente este hombre puede sacar este país donde está ahora. Te lo digo yo de corazón, vamos amigo, no hay más tiempo de perder, vamos a nuestro país, vamos a construir nuestro país también, como nosotros ayudar a la gente a construir sus países, también podemos construir nuestro país también. Vámonos amigos, mis hermanos, te lo pido de corazón, que ese es el Señor, que vas a ser nuestro presidente, el Señor Michel Martelly. Es un hombre de palabra. Es un hombre de palabra, Señor. Cuando te digo una cosa, Él lo hace. Él lo hace. Te digo que va a poner más escuelas, Él lo hace. Más universidad, Él lo hace. Vamos a tener trabajos en cantidad, vamos a tener muchas cosas. Solamente escúchame, escúchame. Mis hermanos, escúchame. Es por la primera vez que vengo a hablar con ustedes. Usted no me conoce, ¿eh? No me conoce porque yo sentía algo bonito que viene, algo de paz, algo de tranquilidad. Ese Señor cae en su mano. Porque si Dios ponga a este hombre en nuestro camino, porque por algo bueno, vámonos señores, vamos a ayudar a este pueblo, vamos a ayudar a este país, para que ese país pueda salir donde está ahora. Amigo, soy yo, Blacana, que está hablando. Por favor, hágalo, vámonos. Este hombre va a ser presidente de nuestro país, él va a sacar este país donde está ahora y nosotros vamos a vivir como humanos, como tiene que ser. Nuestros hijos pueden vivir como nosotros vamos a vivir como gente. Señores, te pide el corazón. Nosotros te lo digo 50.000 veces. Usted tiene que entender que vámonos, vámonos. Tenemos un país bonito también. Vámonos. No hay más tiempo para más. Vámonos. Bueno, señores, yo me voy aquí porque tengo que ir a hacer mis cosas. Entonces se puede ir a buscar más cosas para que cuando llegue el día, en avión o a pie, yo me voy. Aquí no me quedo. No me quedo. No me quedo. Vengo ahorita porque tengo que hacer una diligencia. Hablamos y te espero y vemos allá en nuestro país. Gracias.